Saludos comunidad. Hoy les traigo un nuevo video con relatos verdaderamente aterradores que no los dejarán dormir. Si les gusta de los relatos, dejen su like, suscríbanse al canal, porque estos relatos lo merecen, y comenten desde qué lugar del mundo nos están viendo. Fue hace unos años. Yo trabajaba en una hacienda de agave, a las afueras de un pueblo no muy grande en Guanajuato. El trabajo era duro, de sol a sol, pero pagaban decentemente y el ambiente con los demás jornaleros era bueno. Éramos como una pequeña familia. La hacienda era enorme. Hileras e hileras de agave azul hasta donde alcanzaba la vista. Un mar de plantas grises y puntiagudas bajo un sol que rajaba las piedras. El casco de la hacienda era viejo, de piedra, con un patio central grande y corredores con arcos. Allí vivía el patrón con su familia, y nosotros, los trabajadores fijos, en unas casas más sencillas, un poco más apartadas. Todo empezó de forma muy discreta. Tanto que al principio nadie le dio importancia. Fue con la muerte del viejo Lázaro. Era el más anciano de todos nosotros. Llevaba toda su vida trabajando en el agave. Ya casi no salía al campo. Se encargaba más de remendar herramientas y de cosas en la bodega. Una mañana simplemente no se despertó. El médico del pueblo dijo que el corazón, cosa de la edad. Fue triste, claro. Todos le queríamos, pero no fue una sorpresa. Lo enterramos en el panteón del pueblo, unos días después, mientras estábamos en el almuerzo, sentados a la sombra de un pirul, uno de los muchachos, un joven llamado Ismael, comentó algo. Dijo que el día antes de que muriera Lázaro, al atardecer, vio a un hombre parado en el cerro que quedaba justo al oeste de los campos. Dijo que era una figura alta, muy quieta, y que llevaba un sombrero negro de ala ancha que no le dejaba ver la cara. Se le hizo raro porque no era gente de por allí, y la forma en que estaba parado, sin moverse, solo mirando hacia la hacienda, le dio mala espina. Nadie le hizo mucho caso. Pensamos que sería algún viajero o que el sol le había jugado una mala pasada. El propio Ismael se encogió de hombros y cambió de tema. Pasaron un par de meses y la vida siguió su curso. El trabajo, el calor, las conversaciones de siempre. Entonces se enfermó la mujer de Saúl, uno de los gimadores más respetados. Empezó con una tos que no se le quitaba y en cuestión de semanas se fue apagando. La llevaron a la ciudad, a un hospital mejor, pero no hubo nada que hacer. Saúl volvió solo, destrozado. Durante el velorio, en la pequeña casa de Saúl, estábamos varios haciendo compañía. En un momento salía a tomar un poco de aire. Ismael estaba fuera también, fumando un cigarro, con la mirada perdida en la oscuridad. Se me acercó y me dijo en voz baja, lo volví a ver. Yo no entendí de qué hablaba al principio. ¿A quién?, le pregunté. Al hombre del sombrero, me respondió. Me contó que el día anterior a que la mujer de Saúl empeorara de golpe, lo había visto otra vez. Estaba en el mismo cerro, en el mismo sitio, parado de la misma forma. Dijo que esta vez se sintió diferente, que fue como un frío que le recorrió la espalda. Insistió en que no era normal. Era solo una silueta negra contra el cielo anaranjado del atardecer. No se movía, no hacía nada, solo estaba allí.
Esta vez sí que me quedé pensando, 2 muertes, 2 apariciones, ¿era una coincidencia? Por supuesto tenía que serlo, pero era una coincidencia extraña. Le dije a Ismael que no se sugestionara, que seguro tenía una explicación lógica. Pero la verdad es que a mí también me había dejado una sensación incómoda. La gente empezó a hablar. La historia de Ismael se fue extendiendo en voz baja entre los trabajadores. Algunos se reían, otros se ponían serios y decían que había cosas que era mejor no nombrar. La vida en el campo está llena de historias así, de supersticiones. Yo intentaba no pensar en ello. Tenía mi trabajo, mis problemas. No necesitaba añadirle más cosas a la cabeza, pero era difícil ignorarlo. Empecé a mirar hacia ese cerro al final de cada jornada, casi sin darme cuenta. Nunca veía nada. Solo las siluetas de los nopales y los matorrales recortándose contra el cielo. Y me sentía un poco tonto por hacerlo. Unos meses después ocurrió el accidente. Estábamos en plena yime, el corte de las piñas de agave. Es un trabajo peligroso si no tienes cuidado. Las hojas son como cuchillos y las herramientas pesan. Un muchacho nuevo, que no llevaría ni un mes con nosotros, se resbaló. La coa de yime, esa especie de pala redonda y afiladísima, le cayó encima. No voy a entrar en detalles, fue algo muy feo. Casi en el acto, antes de que pudiéramos hacer nada. El ambiente se puso muy tenso, muy pesado. Esa misma tarde, mientras recogíamos todo y esperábamos a que llegaran las autoridades, Ismael me agarró del brazo. Estaba pálido como el papel. No hizo falta que dijera nada. Solo levantó la mano y señaló hacia el cerro. Y entonces lo vi. Lo vimos varios, estaba allí. Era exactamente como lo había descrito Ismael. Una figura alta, delgada, completamente negra, con un sombrero de ala ancha que le cubría toda la parte de la cabeza y los hombros. Estaba de pie en la cresta del cerro, a contraluz del sol que ya empezaba a bajar. Estaba muy lejos, era imposible distinguir ningún rasgo, pero se veía perfectamente su silueta, y lo más inquietante era su quietud. No era la quietud de una persona que descansa, era una inmovilidad total, antinatural, como una estatua. No se movía ni un centímetro, solo estaba allí, observando. Nos quedamos todos mirándolo en silencio durante un buen rato. Nadie decía nada. El capataz, un hombre serio y poco dado a tonterías, se nos acercó y nos dijo que volviéramos al trabajo, que dejáramos de mirar cosas que no eran de nuestra incumbencia, pero yo vi que él también miró y su cara no era de tranquilidad. Precisamente cuando volvimos a mirar unos minutos después ya no estaba, simplemente había desaparecido. A partir de ese día el miedo se instaló en la hacienda. Ya nadie bromeaba con el hombre del sombrero, su nombre se pronunciaba en susurros, la gente se volvió más callada, más recelosa, se trabajaba con la cabeza gacha mirando al suelo, evitando levantar la vista hacia el oeste. Las tardes se hicieron más largas y las noches más oscuras. Yo mismo empecé a sentir una ansiedad constante. Cada vez que oía una noticia de alguien enfermo, de un familiar, de algún compañero que no andaba bien, sentía un nudo en el estómago y empezaba a mirar hacia el cerro con un terror que no podía controlar. Pasó un tiempo sin que ocurriera nada grave, la tensión pareció aflojarse un poco. Intentamos volver a la normalidad, pero la sensación de que algo nos vigilaba no se iba del todo. Un día, una de las cocineras, una señora mayor llamada Adela, empezó a quejarse de un dolor fuerte en el pecho.
Llevaba unos días sintiéndose mal, pero no le había dado importancia. Esa tarde, Ismael vino a buscarme a mi cuarto. No tuvo que decir nada. Su cara lo decía todo. Salimos juntos y miramos hacia el cerro. Estaba allí, de nuevo la misma silueta, en el mismo lugar. Inmóvil. Sentí una rabia impotente. ¿Qué era aquello? ¿Qué significaba? ¿Era una advertencia? ¿Una causa? No lo sabíamos. Adela murió esa noche, un infarto fulminante. El patrón de la hacienda, que hasta entonces se había mantenido al margen, empezó a preocuparse. No por el hombre del sombrero, él no creía en esas cosas, sino por el estado de ánimo de sus trabajadores. La productividad había bajado, la gente estaba asustada y muchos empezaron a irse, a buscar trabajo en otro lado, lejos de allí. Intentó hablar con nosotros. Otros nos dijo que eran tonterías, que el trabajo en el campo siempre había sido duro y la muerte era parte de la vida, pero sus palabras sonaban huecas porque él no lo había visto, él no sentía esa mirada clavada en la espalda. Cada atardecer lo peor para mí vino después. Mi compañero de cuarto, un hombre tranquilo llamado Humberto, con el que llevaba compartiendo el espacio y las conversaciones durante años, empezó a toser. Al principio era una tos seca, ocasional, pero no mejoraba. El médico del pueblo le dio unos jarabes, pero no sirvieron de nada. Empezó a perder peso, a sudar por las noches. Cada día yo salía del trabajo con el corazón en un puño, con un miedo atroz a mirar hacia el cerro. Y cada tarde estaba allí, la figura negra y silenciosa. A veces pensaba que estaba un poco más cerca, que su silueta se veía un poco más grande. Pero me convencía a mí mismo de que era mi imaginación, que era el miedo el que lo acercaba. Un día, no aguanté más. Humberto estaba ya muy mal. Apenas se levantaba de la cama. Salí del cuarto al atardecer y vi al hombre del sombrero. Y en un arranque de desesperación o de locura, empecé a caminar hacia él. No corrí, solo caminé. Con paso firme, atravesando los surcos de agave. Quería verlo de cerca, quería saber qué era. Si era una persona, le iba a exigir una explicación. Y si era otra cosa, no sé, supongo que solo quería enfrentarlo. Los otros me gritaban que volviera, que no fuera idiota. Pero no les hice caso. Caminé y caminé, sin quitarle la vista de encima. La figura seguía allí, inmóvil. El sol me daba en la cara y me costaba ver con claridad. Pero seguía avanzando. Me adentré en las hileras de agave, perdiendo de vista la hacienda. El silencio era total. Solo se oía el viento suave entre las hojas y mi propia respiración agitada conforme me acercaba. Una sensación muy extraña se apoderó de mí. No era solo miedo, era una sensación de vacío, de irrealidad. El aire parecía más frío a mi alrededor. La figura seguía allí en la cima del pequeño cerro. Ya no estaba tan lejos, podía ver que era alto, más alto que un hombre normal, pero seguía sin poder distinguir ningún. Su contorno era nítido, pero era como si absorbiera la luz a su alrededor. Estaba a unos 100 metros, quizás menos. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Grité. Le grité que quién era, que qué quería de nosotros. No hubo respuesta. La figura no se movió ni un milímetro. Era como gritarle a una sombra. Di unos pasos más y entonces ocurrió algo que no podré olvidar jamás. La figura, que había estado todo el tiempo de perfil,
o al menos eso me parecía, giró lentamente la parte superior de su cuerpo hacia mí. No vi una cara. Debajo del ala del sombrero solo había oscuridad. Una negrura absoluta, más densa que la de la propia noche. No había ojos, no había nada, pero sentí que me estaba mirando. Fue una certeza física, una presión insoportable en la cabeza y en el pecho. Fue como si todo el aire a mi alrededor se hubiera solidificado. Y entonces empezó a moverse. No camino, se deslizó. Lentamente empezó a bajar por la ladera del cerro, directamente hacia mí. No movía las piernas, simplemente se deslizaba por el terreno, sin hacer ningún ruido. Era un movimiento fluido, imposible. Entré en pánico, un terror puro, animal, como nunca había sentido en mi vida. Me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las piedras y las plantas, con las espinas del agave rasgándome la ropa y la piel. Solo quería alejarme de allí, volver a la luz, a la gente. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando por fin me atreví a mirar hacia atrás, ya no había nada. El cerro estaba vacío. El sol se estaba ocultando y el cielo estaba teñido de rojo. Llegué a la hacienda sin aliento, cubierto de polvo y arañazos. Mis compañeros me rodearon, preguntándome qué había pasado. No pude responder. Solo temblaba. Humberto murió esa misma noche. Al día siguiente, recogí mis cosas. No me despedí de nadie. Simplemente tomé mi moral, el poco dinero que tenía ahorrado. Y me fui, caminé hasta el pueblo y tomé el primer autobús que salía sin importar a dónde fuera. Nunca volví a esa hacienda, nunca volví a trabajar en el campo. A veces cuando llega el atardecer y el cielo se pone de ese color anaranjado, siento un escalofrío y tengo que meterme en casa lejos de las ventanas. No sé qué era esa cosa, no sé qué quería y no quiero saberlo, solo sé que estaba allí y que su presencia significaba el fin. Hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. Simplemente hay que alejarse de ellas, si tienes la suerte de poder hacerlo.